¿Qué tal estáis, amigos y amigas de Noticias? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Bueno, Semana Santa, semana de tranquilidad a nivel de clubes, a nivel de competiciones en cuanto a la Liga eSports o la Champions, pero ha habido actividad a nivel de selecciones y, por supuesto, en el Barça ha habido actividad en los despachos. Joan Laporta, Deco, Rafa Yuste y compañía han seguido trabajando en la planificación de la próxima temporada y una de las grandes incertidumbres, una de las grandes dudas es saber quién va a ocupar el banquillo del primer equipo masculino. En el club siguen teniendo muy claro que ahora mismo la mejor opción es intentar forzar la continuidad de Xavi Hernández. El entrenador gadense, evidentemente, ha dejado entrever que no quiere continuar la próxima temporada, así lo dijo el día tras aquella derrota contra el Villarreal. Pero lo cierto es que cuando se le ha vuelto a preguntar ha dejado las puertas abiertas a un posible giro, ¿no? Diciendo que a día de hoy no se lo plantea, pero evidentemente con ese día de hoy tan poco rotundo, pues las puertas siguen abiertas. En el Barça siguen insistiendo, siguen intentando convencerle y, según ha explicado Catalunya Radio, le han propuesto un nuevo trabajo, ser embajador de la fundación en caso de que decida, pues por supuesto dejar de ser entrenador, algo que por supuesto demuestra que el club está intentando atar a Xavi Hernández, quizás porque no ha encontrado ningún candidato mejor o porque realmente considera que Xavi debe ser el entrenador del futuro del Barça. En mi opinión, el Barça está haciendo bien, en parte porque nadie conoce la Masía como Xavi, nadie ha dado tantas oportunidades a los canteranos como Xavi Hernández. Recordemos Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Ford, Marc Guiu. Varios de estos nombres ya están instaurados en la dinámica del primer equipo y muchos más que están por venir. Nadie conoce también la casa como Xavi. Y además hay que recordar, ¿no?, que este año pues la inestabilidad no ha sido del todo o ha sido, digamos, el denominador común de muchos de los partidos del Barça, pero hay que recordar de dónde viene este equipo, Supercopa de España, la Liga conseguida de aquella forma con tantas porterías a cero. Así que desde mi punto de vista el Barça hace muy bien en intentar forzar la continuidad de Xavi Hernández porque, además, analizando un poco el mercado y las opciones, ni Jürgen Klopp, ni Roberto De Zerbi, ni Mikel Arteta al final te va quedando, ni tampoco Luis Enrique, que a no ser que el PSG le eche, él no va a romper su contrato, ya lo explicó. Se te va cerrando el abanico y la realidad es que al fin y al cabo la mejor opción sigue siendo Xavi Hernández. Así que el Barça, desde mi punto de vista, hace muy bien en intentar forzar su continuidad, hace muy bien en intentar asegurarse el presente y el futuro del Barça con un entrenador que conoce perfectamente la casa.